Bienvenidos a la tercera Feria del Libro Internacional Jauja. En esta oportunidad tenemos justamente como conferencia Niña Rosa, Mujer Espina. Nos cultural desde Chile. Bueno, me imagino que igual no se escuchan, ¿cierto? Así que eh, nuestra compañera hoy día, para una tarde de domingo, desde la Araucanía, en Chile, un país largo, tendido, multicultural, y eso también hace que hoy día tengamos un domingo por la tarde lleno de poesía, y con este título tan lindo, que esta homologación de estados tanto de niña como mujer. Desde Mupala nos sentimos tremendamente orgullosas porque damos la bienvenida en esta primera oportunidad a Gloria. Ella es también una coterránea de esta región y por tanto mucho más orgullosa todavía porque es parte de este movimiento de poder hablar, de poder expresar eso que existe en nosotras las mujeres. No me quiero tomar más tiempo porque estos 30 minutos pasan muy, muy rápidos, así que dejo con ustedes para que la conozcan, para que le pregunten también por redes sociales a mi compañera de letras, a Gloria. Todo tuyo, Gloria. Muchas gracias, Mónica. Chaltumay, como decimos nosotros en Mapudungún. Me voy a presentar en mi lengua, en mi idioma. ¿Ya? Marri Marri Compuche, Marri Marri Compulamuen, Marri Marri Compulamuen Jaujameu. Inche Gloria Lepila Fuñón Kepinche. Inche Nien Lautaro Barría. Inche Shoyin, Antonio Peñipilov. Comunidad Alvarino Meu. Acá Lautaro Guardia Meu. Bueno, les dije mi nombre, ¿cierto? Y que yo nací en una comunidad, en la comunidad de Galvarino, pero ahora vivo en la ciudad de Lautaro. Es mi presentación. Así que me dirás qué vamos a hacer. Bueno, con esa presentación, de vuelta, vuelvo a decirlo, un tremendo honor. Primero porque lo podemos hacer en dos idiomas y seguimos rescatando ese legado que tenemos todos los chilenos y aun cuando llevemos apellidos distintos, seguimos teniendo el mismo legado, ¿ya? Así que creo que Gloria nos va a hablar hoy día de esa versión desde en esta conferencia me refiero desde esa versión de niña a esta versión más madura donde efectivamente hay muchas más sinapsis en nuestra cabecita diciendo esto pasa conmigo. Así que yo dejo a Gloria porque sé que el tiempo aquí, estos 30 minutos se nos pasan rapidito, así que comencemos. Pues. Veamos qué nos trae esta tarde de domingo, Gloria. Ya. La verdad que mi conferencia está basada en la última producción, Parto Doble. Es un libro que abriga dos obras y ambas obras comienzan con un epígrafe. Uno dice, ella amaba las rosas despierta y dormida, la joven no tenía idea de las espinas. ¿Ya? Y luego dice, voy a leerlo acá para no entrar en errores, pero dice, comienza esto de la segunda parte, prended por favor en mi pecho una rosa roja, cuando mi alma descienda a la tumba fría, sabed que la sigo amando, aunque he sufrido el dolor punzante de sus espinas. Bueno, ya los epígrafes hablan de una evolución. Es la misma persona, la misma mujer, la misma autora de este libro, ¿ya? Pero con una voz distinta, con sentimientos. No, yo creo que los sentimientos son los mismos, pero hay una maduración
¿cierto? Que el mismo sentir, una mujer resiliente que nació, ¿cierto? Eh, Siempre tengo que hablar necesariamente de mi tugún, que significa el origen donde nací, porque eso es lo que nos forma finalmente, nuestro eh, entorno. Yo nací en una ruca, en un fogón del fuego, que nace a ras del fuego. Mis padres eran narradores orales, los dos. Mi padre, a ellos se le llama epeutufe, los que narran cuentos o historias, y ambos eran mapuche hablantes, y mi padre era ulcatufe, cantaban mapudungun. Así que nos legaron todo este saber, todo este kimun mapuche ancestral, y no me quedaba otra que poder escribir, derramar la tinta sobre el papel, tanto de lo que ellos me narraron, como también la creatividad propia de ese mundo, de ese universo que ellos me legaron, que yo siempre, cuando me lo han preguntado, digo, yo vivía en mi propio universo, en ese país que yo le puse nombre también, en el país en donde estaban las muñecas, en el país de los maizales, porque no tuve ninguna muñeca, no me compraban muñecas, nacimos en el campo, crecí en una carreta, pero fue suficiente con lo que ellos me entregaron, con las lecturas que mi madre nos iba haciendo. Leíamos los libros en familia y yo me fui creando un mundo. Y cuando me han preguntado, yo digo, yo no creo que haya niñas en el mundo que hayan tenido más muñecas que yo, porque yo me pasaba el día entero en los maizales y ahí tenía mis muñecas, ¿cierto? Las peinaba, le cortaba el pelo, una con 2 trenzas, con una, y ahí, ese era mi mundo. Me creé un mundo de la imaginación, pero eso se lo debo justamente a mis padres. Y parto doble, volviendo a esto, que es lo que nos convoca, es en la conferencia se llama Niña Rosa a Mujer Espinas, porque fui una niña rosa que veía todas las cosas maravillosas, a pesar de que, como les dije, me crié con todas las carencias que nunca las vi, nunca las noté. Mis padres nunca me lo hicieron notar. No teníamos radio, pero mi padre iba al monte donde cantaban las chicharras, unos pajaritos debajo de las cáscaras de los árboles, y me llevaba en la cajita de fósforo esa chicharra y sonaba. Y siempre me decía, te traje una radio, hija, las pilas están un poco gastadas. Y eso era mi mundo. Yo, por eso digo, yo no me faltó absolutamente nada, sin tener nada. O sea, lo tuve todo sin que nada lo hubiese tenido. No sé si me doy a entender. Entonces era una niña rosa, pero me tuve que convertir necesariamente en una mujer espina, porque para crecer tenemos que sangrar. Para escribir tenemos que sangrar. Entonces, Parto Doble habla de una poesía, desde cuando tenía 12 años hasta los 15 escribí, me encontré mi poesía, la encontré el año pasado casualmente en mi casa, ordenando algo, buscando los papeles, y me di cuenta de esta poesía, si bien sufrida, esta poesía romántica, donde uno se idealiza al príncipe azul, pero también me di cuenta de que era resiliente, como diciendo, bueno, él no me quiere, no importa, hay otro que le puedo dar amor, hay otro que se lo pierde él en el fondo. Y me di cuenta de la resiliencia. Nunca lo escribí pensando en eso, me di cuenta ahora que analicé mi poesía. Y luego, el año pasado, estaba haciendo práctica y escribía siempre, y escribo versos en práctica, que unía acá versos, poesía inicial con versos en práctica, y por eso le doy el nombre de un parto doble. Pero esto tuvo que tener también estos 40 años de diferencia de cada obra, de una con la otra. Hubo un cambio en mi vida súper de verdaderas penas, no de ese príncipe que me había idealizado, sino que aprendí a vivir con las penas, con ausencias reales. El primero que me faltó fue mi padre, sucumbí, me levanté, fallece mi madre, hace 3 meses se fue mi hermana. Hay poesía que se la dediqué a ella, de los mates que tomábamos, de la memoria que los padres nos contaban. Ella comenzó a perder la memoria, un tumor cerebral,
Y yo escribí para traer la memoria, tanto la mía como la de ella, poder sembrarla en sus hijos, en nuestros hijos. Y ha sido tiempos dolorosos, pero de ahí me he levantado. Cuando nos preguntaban, éramos 3 hermanas, ahora somos 2, y seguimos diciendo lo mismo, que si pusiéramos en la balanza, y yo creo que esto es para todas, ¿no? Las penas y las alegrías nuestras. Yo creo que la balanza se va a inclinar siempre hacia las penas, pero la risa, el canto, eso que me legaron nuestros padres, la risa, el canto, el buen decir, el levantarse, la resiliencia, se sobrepone, entonces la alegría va a pesar mucho más. Y de ahí viene esto de niña rosa, mujer espina. Las espinas porque sangré, porque lloré, sigo haciéndolo, sigo llorando, sigo sangrando, sigo sudando, sigo siendo campesina. La vida del campo es muy dura, muy difícil, pero aquí estoy, la que se formó con las espinas, con la sangre, porque para que haya vida tiene que haber sangre, ¿cierto? Nosotras como mujeres lo sabemos muy bien. Yo tengo 2 hijos, un nieto, y para que haya vida tenemos que dar sangre, tenemos que derramarnos. Los hijos son nosotros mismos, nuestra prolongación. Tuvimos que dar sangre, es nuestra vida, nuestra sangre es la que está fluyendo por ellos. Entonces hemos aprendido a sangrar, pero es la única forma de prolongarnos. A través de la poesía sangramos, porque hoy día ya me doy cuenta, ¿no?, que no es la misma poesía de antes. La poesía romántica, esa que rimaba, que si no rimaba no estaba bien, a lo mejor con un vocabulario mucho más simple, porque no nos enseñaron a hacer poesía en los colegios, porque esto es parte de nosotros que viene inserto, ¿cierto? Y claro, uno después se va perfeccionando, leyendo a otros poetas, leyendo libros, se va perfeccionando en este oficio que uno decidió tomar. Y nace una poesía distinta. Esa poesía eh, que me doy cuenta de que yo, siendo de la Araucanía, nací y crecí en el campo, iba al colegio con todos los niños descalzos, pero como hay poesía, yo dije, no, el lodo se unía a mi pena, el lodo me cubría las piernas, se compadecía del frío que yo llevaba y me cubría las piernas. Entonces me empecé a dar cuenta que mi vida era poesía, que todo mi entorno era poesía. O sea, aprendí esto de la sensibilidad poética, que la escarcha estaba por algo, no solamente para que yo llorara, que me iba llorando de la misma casa al colegio, y ahora pienso por qué. Seguramente iba con ropa delgada, ropa simple, con esos fríos tremendos en aquellos tiempos. Estoy hablando de 50 años atrás, ¿cierto?, donde los fríos eran reales, las lluvias eran reales, estaban marcadas en el calendario. Lluvias intensas que no paraban semanas, se desbordaban los esteros. Ahora no existen los esteros, no existen. Ya los ríos se están secando, va cambiando todo. Eran tiempos reales, tiempos duros, tiempos crudos, soledades interminables, distancias muy grandes para llegar a la escuela. Y de ahí yo también creé una canción que no está aquí, pero dice más o menos así: yo jamás imaginé, porque fui niña también, que Señor tú me darías 2 bebés, cuando sola caminé en aquellos caminos ayer, aferrada de mis trenzas, sin saber nada el por qué. Algo por ahí, es una canción que yo creé respecto a esto, porque cuando me doy cuenta, no es que yo sea otra persona, es que he aprendido a cruzar las barreras. Esta niña rosa se convirtió en la mujer espina, no en la que está pinchando a los demás para que sangren, sino la que ha sangrado ella misma y la que ha podido dar vida, ¿cierto? Entonces, esto soy yo, de verdad, la mujer, la niña rosa, que prefiero, no sé, ser la niña rosa, pero soy lo que soy por la mujer espina. Y esto es una metamorfosis. Ahora no he leído nada, ¿no?, pero estoy acá hablando de lo mismo que le estoy diciendo. Entonces, dice acá que las espinas no llegaron para destruirme, sino para afilar mi pluma, para enseñarme a escribir con sangre, con fuerza, con raigambre,
como digo hoy, con la madurez de los años, voy empujando sílabas en esta tarde neutra, derramando versos en tus oídos, sinfonías de aves, puño, papel, sangre, tinta. A puro pulso escribí estas rimas. Cuando, o sea, hubo aquello de esta poesía inicial, a lo mejor, de idealizarme, como le dije yo, al príncipe. ¿Por qué hablo de príncipe? Yo nací en un terreno mapuche, ¿cierto? No se habla de príncipe en la cultura mapuche, pero mi madre era narradora. ¿Ya? Mi madre cantaba los epeus, como dije, los cuentos mapuche, pero al mismo tiempo ella incluyó el cuento español, ¿cierto? El Érase una vez en un palacio, un príncipe, una bella princesa. Y fui mezclando, fui haciendo esa mezcolanza también en mi poesía inicial, las poesías de mis primeros años, de que empecé a soltar la tinta, la pluma ahí en la hoja. Y ya luego después me planto aquí en la Araucanía como esa mujer que sobrevivió, como esa mujer que vive en la mal llamada pacificación. Antes no hablaba de que yo era mapuche por un tema de discriminación. Por ese mismo tema que nosotros se nos privó el idioma, porque se iban a reír de nosotros. A lo mejor yo nunca sentí personalmente la discriminación mientras estudié en la escuela básica con muchos niños, la mayoría niños mapuche, pero en la enseñanza media eran todos los chilenos, ¿cierto? No mapuches, pero aprendí a ganarme el respeto de ellos, el cariño, y le tengo mucho aprecio. Todavía nos juntamos los compañeros de cuarto medio, a 40 años nos seguimos juntando, y siento ese cariño, esa admiración que ellos sienten por mí ahora, así que seguramente cuando vean esto también va el saludo para la generación 85, porque ahí nace mi poesía, ¿no? Por eso en las aulas del liceo, de nuestro liceo B15 de Lautaro, nace esta poesía. Entonces, muy importante para mí. Y luego está esto, que empiezo a darme cuenta quién soy, la identidad que debe tener el pueblo mapuche. Por eso, en Cheñen, yo soy. ¿Ya? Hablé de mi tugún, de mi territorio, de mi cupalme, que son mis padres, porque no puedo pasar por alto, no sería Gloria Lepilá Fiñón que hoy día si no fuera por ellos. No me conocerían si no fuera por ellos. Hay un antiguo el refrán mapuche que dice: nadie sabe a dónde va si no sabe de dónde viene. Entonces, cuando uno mira hacia atrás, se conoce, se encuentra y traza su camino. Entonces, hoy día, más que nunca, yo he mirado hacia atrás. Mi madre decía, al quinto mi mulfún, miraste hacia atrás tu sangre. Y me decía que yo me parecía a mi bisabuelo, que mi bisabuelo tenía mucha memoria, que tenía una buena conversa, que recordaba muchas cosas, y ella siempre me decía, saliste a tu bisabuelo, al quinto mi mulfún, miraste para atrás tu sangre. Era lo que me decía mi madre. El valor por los ancestros, el valor por lo que somos, porque por ello está. Y a través de esto, de esta mujer espina, ¿no? Me he dado cuenta, como dije, que la primera espina punzada que yo sufrí fue cuando se fue mi padre, un hombre maravilloso que nunca fue al colegio, mi gran maestro. Todo lo que había en la casa lo había conseguido él, lo había hecho él, pisos, sillas, coyundas, cabestros, carretas, todo lo que teníamos lo formaba él, anillos, escobas. Era un gran maestro. Y me faltó y me sentí que me había faltado todo, y bueno, yo tengo una fe depositada en Ngenechén, lo he aprendido, lo he ido conociendo en Ngenechén, en el Padre Creador, y entendí, ¿no? Que no solamente, porque yo me preguntaba, ¿por qué existo? Yo no debería haber existido. Una cosa que le tenía ahí rabia con Dios era por qué permitió que yo naciera. Y le reclamaba por qué se habían conocido mis padres, porque justo estaba escribiendo una historia, tiempos de rapto en ese tiempo, porque la gente se raptaba dentro de la forma de cómo se casaba el mapuche antiguamente. Una muestra de amor era que se robaban, ¿ya? Los novios.
Y yo le reclamaba, ¿por qué? ¿Por qué yo permitiste que mis padres se conocieran? Yo no habría estado, no habría existido, no habría pasado por este dolor. Y de alguna manera él me hizo entender, ¿no? Que para que yo existiera, no solamente tuvieron que conocerse a mis 2 padres, sino a mis 4 abuelos, mis 8 bisabuelos, mis 16 tatarabuelos, y ahí podemos, 32 tatarabuelos, después 64, o sea, vamos duplicándolo cada vez. Entonces yo dije, wow, tantas personas tuvieron que unirse, tantas parejas, solo para apuntar que yo estuviera hoy día aquí conversando con ustedes. Y ahí entendí que había sido diseñada para vencer. Y esto es un lema que ya lo apropié, lo hice mío en otros conversatorios, en otras conferencias, tanto cuando estudié, estoy frente a otras personas, les digo, tenemos que creernos esto, no lo digo de orgullo, de egocéntrica, no, sino que lo aprendí en el tiempo, que fui diseñada para vencer. Como les decía, he puesto en la balanza las lágrimas y las risas. Las lágrimas pesan mucho más, pero la risa tiene tanto poder, el buen decir de nosotras mismas, que nuevamente digo no, he sido diseñada para vencer. Y hoy día puedo decir, sin el orgullo que le digo, con toda la humildad, porque quiero que este mensaje le sirva a quien esté escuchando, ¿no? Que puede pasar un tren encima de nosotros y debemos quedar en pie. Tenemos que aprender, llegar a esto. Eso no significa que no vamos a llorar, que no vamos a pasar por pena, porque la vida sí, la vida es incierta, lo he aprendido hoy día con mi hermana. La vida es tan incierta, nos da tantos golpes fuertes, pero ahí está la mujer espina, la mujer que ha sangrado y que dice, aquí estoy, diseñada para vencer. Entonces voy a leerle un poco de mi poesía para ir complementando todo aquello que le estoy diciendo. Justamente aquí hay una que se llama Blindaje, ¿no? Hay muchos sinsabores cuando se ama al alma equivocada. Tuve días mejores y encendí la llama cada madrugada. Como soldado en guerra vestida con blindaje, mi pecho una coraza. Nada me aterra, ni el más negro paisaje, ni la cruel amenaza. Extiendo la mirada con boca reticente. Aprendí, ya no tropiezo. Mi corazón cerrado, pero en alto la frente, sin temor al fracaso. Bueno, fracasamos cuántas veces, pero aprendí cuando dije que éramos diseñadas para vencer, que la victoria no consiste en llegar todas las veces primero, sino a levantarnos, como alguien dijo, si nos caemos 10 veces, levantarnos 11. Levantarnos cada vez que caemos. Y mientras más caemos, yo creo que más se debe notar nuestra victoria, porque más veces nos levantamos. Entonces, eso es el mensaje que quiere entregar la niña Rosa, la mujer espina, en esto, en que podamos reflexionar, salir adelante. La poesía nos sirve para eso, para poder volcar nuestros sentimientos, y eso es. Claro, después uno a lo mejor con el tiempo se va perfeccionando, va tirando los mismos versos, pero de una manera más bonita, acomodando el sentimiento mejor para que llegue mejor ¿cierto? Al oído del que va a escuchar, del que va a leer, pero poder levantarnos, esa es el mensaje que yo quiero entregar en esta conferencia, levantarnos. Hemos sido diseñados para vencer, para levantarnos todas las veces. Sí, cuando lo entendí y dije, claro, en esa lucha que se da en el interior, ¿cierto? En el interior de nuestra madre, ahí cuando es gestada, o cuando uno es gestado, cuando ella fue sembrada, porque como terreno somos sembradas, ¿cierto? Hay esa carrera de espermatozoides. Y yo digo, yo soy el espermatozoide vencedor. Y tú eres el espermatozoide vencedor, pues, cada uno de nosotros. Entonces ahí está la mujer espina. ¿Por qué no decir el hombre espina también? Sí, ¿para qué vamos, cierto, nosotros como mujeres, si nos caracterizamos por ser resilientes, pero el hombre también, o sea, también cada uno de nosotros, los que hoy respiramos y los que han dejado de respirar, somos el esperma vencedor. Entonces, cuando yo aprendí eso, wow, me cambió
la historia. Me levanté de esa tremenda depresión en la que estuve. No les quiero contar, narrar, porque fue muy dura, fue muy difícil. Tenía a mis dos pequeñitos y los tenía olvidados porque estaba muy mal yo. Y hoy día, gracias a Dios, tengo dos hermosos hijos, un nieto, mis hijos profesionales ya en sus trabajos, y pude ayudarlos a fortalecerlos, a poder transmitirles lo que yo pasé. Y si bien ellos ya son adultos, viven acá con nosotros, con mi esposo, como familia, todavía estamos formándolo, porque entendí que la familia, creo en la familia, que hay que formarla. Porque a mí me hacen falta mis padres todavía, tengo más de 50 años, me hacen falta para preguntarle, papá, ¿qué debo hacer esto? Mamá, ¿qué opinas de esto? Me hacen falta. Entonces, cuando uno se da cuenta de eso, creo que tenemos que seguir formando a los hijos hasta siempre, hasta que nuestro último aliento. Entonces, nuestra carrera no acaba hasta que digamos, chao, de este plano, nos vayamos. Y eso es Niña Rosa, Mujer Espina. Y acá, bueno, hablo de mi poesía, que siempre que le gusta mucho a las personas este poema, que hoy día ya vivo la libertad absoluta, me he plantado aquí en la Araucanía, si me ven, y si no, yo existo, respiro, eso es lo importante. Dice, libertad, pasear el alma desnuda, decir todas las palabras, vaciarse, llenarse de nuevo, después desnudar el cuerpo, despojarse de la ropa made in China, comprar a crédito en las tiendas retail, ir donde indiquen los zapatos, sin temor a desgastarlo, ser artífice de pensamientos, tomar las propias riendas, melena al viento, ser luz y existencia. No sé si quieres compartir algo, he hablado yo solamente, Mónica. Sí, no, a ver, Gloria, yo de verdad me identifiqué mucho con eso que tú planteas, especialmente por ese transitar que nos convoca. Yo creo que, no sé, al 99,9% de la humanidad en sí, que pasamos por situaciones complicadas y que, de vuelta, ese levantarse número 11, cuán valioso es. Y cuando uno tiene la escritura, yo no me canso de decirle siempre a mis alumnos que cuando uno es capaz de eso que duele tanto, poder bajarlo desde esa parte de nuestro cerebro, de nuestra cabeza, de nuestro ser, y escribirlo, descansamos. Entonces, es como sacarnos la mochila tan pesada que llevamos día a día. Y el escucharte, me retrotraigo y digo, pucha, qué relevante es cuando escribimos y somos capaces de volcar eso que nos ocurre, porque primero porque a otras u otros también les ocurre lo mismo, pero claro, siempre el humano piensa que a mí nomás me pasan las Claro, cosas. sí. Y me acordaba esto de estas imágenes que nos hacemos cuando en el fondo estamos como allá bien, bien oscuras, bien en las tinieblas. Y cuando miramos hacia atrás, yo creo que ahí hay una tremenda forma de mostrar mediante la poesía, porque cuando a veces somos capaces de escribir, cuando están los días bonitos, pucha, la poesía fluye y nos quedan re lindos los Claro, versos, pero cuando a veces nuestras emociones están en ese lado más gris, nos cuesta, o cada palabra es cargada de ese pesimismo. Pero cuando ya salimos de ese trance y podemos escribir, eso tan lindo que acabas de leer, esa libertad, me gustó que mis zapatos me dirijan donde quieran que ellos quieran ir, donde me lleven. Creo que nos hace tanta falta eso, nos hace tanta falta a veces pensamos que la libertad es
algo tan grande y en actos tan pequeños como esto, nos muestra la libertad, el solo pensar, tener un tremendo potencial, el solo pensar que soy libre. Porque las cadenas, generalmente las cadenas que nos hacen tanto daño, también vienen de afuera. Y el venir de afuera también es que le damos poder al otro. Y si Y nos a veces, olvidamos cuán poderosos somos. claro, y a veces nos acostumbramos a las cadenas, pues, nos queremos quedar ahí, ¿cierto? Pensamos que, bueno, así como es lo que me tocó, muchas veces. Pero nosotros nos caracterizamos, ¿cierto? Sobre todo las mujeres, dicen que los chilenos también, por ser resilientes, de levantarnos a pesar de las dificultades, de los terremotos y todo lo que hemos vivido. ¿Sí? Acá hemos sido golpeados también como país y no, tenemos que levantarnos. Entonces, cuando hablaste hace un rato atrás de que la verdad que todos pasan momentos complicados, momentos difíciles. Mi papá tenía un dicho y él decía, para el norte es peor. O sea, es como que lo que te está pasando a ti no es nada. Hay otros que están peores y es verdad. Si uno se mira, ya yo estoy bien. Hay gente que está sufriendo hoy día, ¿cierto? De post-terremoto, ¿cierto? Hay nuestros hermanos en Venezuela, en tantas otras partes más, accidentes, incendios en sus casas. ¿Cuántas catástrofes? Y a veces nosotros nos ahogamos en este vasito de agua y reclamamos y todo, ¿no? Ahí, como decía mi padre, para el norte es peor. Era el dicho, claro, yo pensaba que siempre las cosas ocurrían malas para el norte, pero él tenía su forma de enseñarnos. Y él siempre, o sea, fue mi gran maestro, lo sé, a lo mejor no supe reconocerlo a tiempo, porque era una niña, era joven todavía cuando él falleció, pero ahora que he analizado que esta niña Rosa se convirtió en niña espina, en mujer espina, ha analizado su vida y muchas mis padres me formaron. Y que podamos llegar a eso hoy día, como madre o como abuelas la cultura mapuche, son las abuelas también las que narran cuentos para que los niños puedan crecer derechitos, no torcidos. Hoy día, lamentablemente, estamos con juventudes complicadas, con generaciones un poco más difíciles y ya no se habla, ya no se escucha, la conversación ya no existe. Estamos en un mundo un poco mudo, ¿no? O sea, enmudecido. Escribí, no aparece en este libro, pero un tiempo al ver la pantalla, ¿cierto? Peña y la UMEN, aquí no se conversa, Peña y la UMEN, todos hablan a través de una pantalla. No podemos mirar detrás de los cristales, no podemos observar nuestra mapu, no podemos correr por el pavimento a pies descalzos. Entonces, la verdad que estamos hoy día en tiempos complicados, donde la palabra también nuestra tiene que entregar un mensaje. Yo estoy convencida de que tenemos que escribir, si bien son nuestros sentimientos, pero debemos entregar un mensaje, tratar de contribuir con un granito de arena para mejorar algo de este mundo que se está muriendo, se está echando a perder. Podemos entregar algo, nosotros algo positivo. Y también poder fomentar la lectura. Y no, uno le preguntaba en cómo, bueno, yo tuve la bendición, ¿no?, de que mi madre, ella dice que estudió más o menos hasta segundo básico, ¿no? Aprendió a leer y a escribir, y muy jovencita ya se fue a trabajar a Santiago, en Concepción, con 16 años, y en una de esas tantas, se le llamaba empleada doméstica en ese tiempo, ¿no? Llegó a la casa de Mireya Latorre, hija del escritor chileno Mariano Latorre. Se encontró con una inmensa biblioteca y comenzó a leer libros y se enamoró de la lectura. Y empezó a enseñarnos, después ya que ella se casó, formó familia, yo soy la menor, y empezó a enseñarme a leer con la revista de Condorito. Mi madre, con escaso segundo básico, fue capaz de que yo a los 4 años ya estuviera leyendo y escribiendo.
con la revista de Condorito, ella todo el día hablándome y yo aprendí a recorrer las calles de Pelotillegua, eso lo escribí hace poquito. Conocí Pelotillegua a través de lo que me contaba mi madre. Ella era una narradora por excelencia. Y aprendí y conocí a todos los personajes a través de su narración. Luego ya aprendí a leerlo. Y ella me enseñó a introducirme por las calles que tienen los libros, por cada rincón, por cada esquina de los libros. Y con esa escolaridad, por lo tanto, no hay excusa. Cuando alguien dice que yo fui a una escuela de campo, es que yo tengo quinto básico nomás. Y yo digo, no, yo tengo la experiencia de mi madre. Ella, la diferencia que ella amó la lectura. Entonces, es un llamado a enamorarnos de la lectura, a enamorarnos de los libros. Y nos cambia la vida. Cuando estuvimos en pandemia, aquí encerrados, todos, porque fue global este tema. Yo creo que lo único que nos permitió viajar fue un libro. ¿Cierto? Fue el libro, nos permitió recorrer otras voces también, porque siempre hay libros en nuestras casas, yo creo que en todas nuestras casas hay libros de otros autores. Entonces, recorrer otras voces, recorrer otras calles, recorrer otros senderos, lugares de campo, lugares de ciudad, grandes urbes que están plasmadas en un libro. Y bueno, como les decía, mis padres narradores, yo no conocía a mis abuelos, un solo abuelo materno fue el que conocí, pero igual digo, no me hicieron falta porque mi madre y mi padre me lo describían tan bien que de repente tengo como el concepto, el pensamiento que los conocí y ahí me aterrizo, no los conocí, pero ellos me los narraron de tal manera. Entonces, pero eso también se da a la conversación, que hoy día no se hace. No se hace y cuesta, si a veces nosotros mismos caemos en ese error, de estar en la mesa, ¿cierto? Y cada uno, o sea, almorzando y cada uno con el celular. Y lo hemos dicho incluso con mi esposo como chiste, hoy no se puede conversar de tanto ruido, cada uno en su celular. Y no hemos sido capaces de aterrizarnos y decir, hoy día tenemos 10 minutos de conversa. Yo creo que también es un llamado a que comencemos a retomar la conversación. Y me crié en eso, alrededor del fogón, las familias mapuches así lo hacían, los largos inviernos, la conversación, el cuento, las anécdotas. Y de eso dije, yo tengo que escribir algo. Así que por ahí también apunta mi escritura para el rescate cultural, para traer lo antiguo, poder plantarlo, plasmarlo, mostrarlo hoy día. Y yo comencé a escribir poesía, cuentos, hoy día escribo novelas también, a través de una luz parafina. Y venían tanto las ideas porque cuando llega la poesía atropella, yo siento que la poesía es algo que te invade, entra, no pide permiso, por lo menos conmigo fue así invasiva, llegó y me ametralló y las ideas venían y venían y tenía que tener los fósforos ahí al lado de la cama, ¿cierto? Encender la luz a parafina, buscar el lápiz, la hoja y tirar, ¿cierto? La idea, porque se me iba a olvidar también al otro día, nuestra memoria es así. Hoy día tenemos la luz más todo instantáneo, pero así aprendí, después yo escribo, que no puedo olvidar esos momentos cuando escribía desde otra perspectiva, bajo una luz, usando parafina, y hoy día escribo bajo un farol. Hasta más bonita es la palabra, farol. O sea, debo ir también mejorando. También es un llamado a ir mejorando nuestra escritura, porque, bueno, Parto Doble muestra eso, la escritura de una niña y ya la escritura de una mujer. Para que conozcan a esta niña, voy a leer algo que aquí dice mentira, el amor que me juraste era falsa realidad, prometiste amarme toda la vida y ya no me quieres más, dijiste que yo era la única, la mujer de tu destino,
pero te enredas con cualquiera que se cruce en tu camino. Aunque duele que me hayas mentido, es bueno descubrir la verdad. No importa que te hayas marchado, siempre es mejor la luz que la oscuridad. Todo ha terminado, el amor, tus mentiras, el engaño. Admito, es cierto, he llorado, pero ya no me causarás más daño. Esta es parte de mi primera poesía y por eso me di cuenta que había mucha resiliencia, ¿no? Que si bien me dolían, pero juntamente con eso, con el amor, se acababa todo, el engaño y todas las mentiras. Entonces me fui dando cuenta y cuando vi mi poesía, porque en un principio, no sé, no la había analizado. Y es mucha rima, como se pueden dar cuenta, pero luego yo escribo esto, recordando el pasado también, pero desde una manera distinta, y llamo a este poema A pies descalzos, que fue escrito el año pasado, ¿no? 2025, y dice, recordando el pasado, ¿verdad? A pies descalzos. A pies descalzos hemos cruzado los primeros años, sonriéndole al barro, a la lluvia, a la escarcha. Veíamos cómo el frío afilaba sus colmillos, pero las rondas esperaban en el patio de la escuela. Todas queríamos ser reinas de algún palacio encantado, mientras la luna sonreía en nuestras bocas. En el ufco deben estar las ovejas, decía mi madre. Entonces íbamos por ellas y nos quedábamos soñando sobre las ramas de un guaye, como las aves que claman por primavera. Corríamos en caminos polvorientos, bajo un cielo azul de los veranos, tardes de viento huraño, pichangas con pelota de trapo. Soñábamos con una casa huinca, jugando a las visitas, hablando en gringo. Un idioma inventado entre primos, bajo el bello azul infinito. Nos fundíamos en la greda, entre el caminar, entre ruca y escuela. Y así fuimos creciendo, entre el lodo y los sueños, entre cuentos y el quimún del ancestro, sin entender ni coma sobre la mal llamada pacificación de esta verde y agreste frontera. Qué lindo, qué hermoso. Se nos ha pasado el tiempo, nuestro host nos dejó, así que vamos a ir finalizando. Yo sé que se nos pasa siempre el tiempo así como... Pero sí, ha sido gratísimo, feliz, sí. muchas gracias por escucharme, ha sido un momento muy lindo, muy cómodo para mí. Gracias por permitir eso. Agradecemos a la Confederación Sí. Confederación Internacional del Libro que hace posible este espacio, a mi querida Gloria, que hoy día, un día de domingo, se ha destinado a quedarse con nosotros, a hablarnos de su vida y de su poesía, y a nuestros compañeros que seguramente nos están viendo, que nos vemos en la siguiente conferencia. Así que nos vemos. Muchas gracias. Chao, chao. Besitos para la Confederación del Libro. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, que estés muy bien. Peucayal. Peucayal.